Ustedes han realizado un arduo trabajo resolviendo algunas guías que nosotros hemos enviado y hoy con este video vamos a resolver algunas dudas que hayan surgido del trabajo que están realizando. En primer lugar, el video consta de 3 partes. En primer momento vamos a tener como objetivo desarrollar las características de la alta y baja edad media. En un segundo momento vamos a tener como objetivo descubrir las características del mundo moderno. Una vez que termine en el tercer momento vamos a desarrollar las características de lo que fue el descubrimiento de América, la expansión europea y la reforma religiosa. Comenzamos con unos tips sobre la lectura comprensiva, ya que en cada una de las guías se desarrollaron en un primer momento lecturas comprensivas. Instrucciones. Número 1. Debes instalarte en un lugar tranquilo donde no existan muchas distracciones. Número 2. Debes leer comprensivamente, ojalá consultando aquellos conceptos que no conoces en un diccionario o en alguna enciclopedia virtual. 3. Debes subrayar siempre y destacar las frases más importantes de cada texto y los conceptos que no conoces para luego buscar su significado. Dice, después de cada texto, en la número 4, desarrolla un breve análisis sobre lo que entendiste del texto. Muchos estudiantes lo hacen de manera escrita, pero también se puede hacer un análisis de forma oral. Bueno, primero que todo, la Edad Media es un periodo muy largo, desde el siglo V al siglo XV, aproximadamente 1000 años. Es por esto que los historiadores lo dividen en 2 partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, para su mejor comprensión. La Alta Edad Media comienza con las invasiones germanas. Los pueblos germanos eran pueblos nómades que provenían de la península escandinava y buscando tierras cultivables descendieron hacia el sur de lo que era esta península y se encontraron en la frontera del Imperio Romano. Sin embargo, el pacto que ellos tenían de cuidar estas fronteras se vio alterado por el avance de los hunos. En la fotografía tenemos a Atila, líder de los hunos, que buscaba desde un principio disolver lo que era el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, con su avance, fueron los pueblos germanos los que ingresaron al imperio y lo fragmentaron. Por eso se dice la caída del Imperio Romano de Occidente. Algunos de estos pueblos fueron los anglos, los sajones, los francos, los vándalos, visigodos, ostrogodos, etc. Una vez que ingresaron los pueblos germanos al Imperio Romano de Occidente, los fragmentaron en diferentes reinos. Podemos ver en el mapa el reino de los francos, en lo que hoy día es Francia, Alemania, el reino de los visigodos, lo que hoy día es España, los ostrogodos con azul en el mapa, en lo que hoy día es Italia, etc. Ya vieron ustedes en séptimo básico que el Imperio Romano estaba dividido en 2 en esta época, que era el Imperio Romano de Occidente, donde ingresaron los pueblos germanos, y el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que hasta el momento permanece intacto. Una de las principales características de esta alta edad media es el feudalismo. El hecho de que existan muchas invasiones, muchas guerras, provocó que los reinos se protegieran mediante fortalezas, ¿ya? Los castillos, las fortalezas, etc. Y que fueran de producción de base agraria. Hay un concepto muy importante en este momento que es digno de aclarar, que es la autarquía. Un sistema donde se produce solamente lo que se consume. También tenemos que es propio de la Alta Edad Media el vasallaje, el tema de que exista un señor y tenga a su mando uno o varios vasallos. Con la línea amarilla, por la flecha amarilla, podemos ver que el señor entrega al vasallo protección militar, defensa jurídica, alimentos, etc. Y a su vez el vasallo le retribuye con ayuda militar, consejo en caso de alguna invasión, alguna guerra y ayuda económica. La organización social de la Alta Edad Media tiene 3 estamentos. Los estamentos son capas sociales que tienen poca movilidad social, ¿ya?
En primer lugar tenemos la nobleza, que son los que luchan. Su función era defender la cristiandad y poseían gran habilidad militar. En un segundo lugar tenemos el clero, que son los que rezan. Establecen vínculos entre el hombre y Dios y tenían también funciones culturales, como transcribir ciertos textos para poder masificarlos. El campesinado, en un tercer espacio, ya en la base de la pirámide, son los que trabajan y tienen la función de mantener al resto de la sociedad con su trabajo, con la producción de alimentos. El poder de la Iglesia. La Iglesia tenía gran poder en esta época, la Iglesia católica. De hecho, el Papa era un rey más. Tenemos que lo más fuerte y lo que trascendió del Imperio Romano de Occidente a los pueblos germanos fue la cristiandad. El primero de los reyes germanos que se convirtió al cristianismo, lo vemos ahí que está siendo bautizado por el Papa, fue Clodoveo. Por ende, todos los pueblos germanos adoptaron el cristianismo y se volvieron al catolicismo. En esta época también nacieron órdenes que aún existen hasta el día de hoy, como por ejemplo los dominicos, que los vemos con su hábito negro y blanco, y los franciscanos. La iglesia tenía también un rol cultural porque hasta ese momento los sacerdotes de las abadías eran los que se encargaban de transcribir los textos más importantes como la Biblia, etcétera, a mano, ya que no existía ni fotocopiadora ni impresora. Por eso tenían un rol cultural sumamente importante. Pasaban meses e incluso años transcribiendo algunos textos. El avance del Imperio Islámico. Una importante característica de la Alta Edad Media es el surgimiento del islamismo y por ende un imperio político y religioso sumamente importante que nace con la figura de Mahoma, que está en la imagen, en el siglo VII. Y este imperio, como podemos observar en el mapa, nace en la península arábica, lo que está en la Meca, lo que está con verde oscuro en su mapa, y se expande hacia el oriente a Persia y por el norte de África llega incluso hasta la península ibérica, lo que hoy día conocemos como España. Es por esto que este país tenga gran herencia cultural del mundo árabe, y sobre todo arquitectónico, en términos artísticos, etc. Los árabes tuvieron una gran influencia en lo que fue la arquitectura, la matemática con el tema de la álgebra, esto de sumar símbolos en vez de números con un concepto matemático. En la medicina, como podemos ver en la imagen, la botánica, que es el estudio de las plantas con un fin medicinal, y los adelantos técnicos como la carabela y el astrolabio, que lo podemos ver en la imagen, que era un instrumento que servía para medir la posición de los astros y dar una ubicación exacta de las naves que iban navegando por el mar. Lo que es la Baja Edad Media, pasamos ahora a su inicio, que parte con las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares que buscaban recuperar Tierra Santa, lo que está a la derecha de su pantalla, lo que es Jerusalén, donde desarrolló su vida y su posición en Cristo, y donde podían recuperar algunas reliquias como el Santo Sudario o los clavos con que Cristo fue crucificado, etc. Tomar posesión de esas tierras porque ellos las consideraban sagradas, eran sagradas para la Iglesia Católica. Tuvieron que enfrentarse al Imperio Otomano, a los árabes, porque también era de gran significado para ellos esta tierra donde se había desarrollado la religión islámica, donde había nacido la religión islámica y donde había pasado gran parte de su vida Mahoma. Algo sumamente importante de la Baja Edad Media fue el resurgimiento urbano, y al abrirse las ciudades se instauran también los grandes mercados y se revitaliza el comercio. Podemos ver que hay amplio comercio marítimo, amplios mercados donde se intercambian diferentes tipos de productos. Estos productos surgen de un gran avance en la agricultura que permitió producir muchos excedentes y por ende comercializarlos, intercambiarlos.
Datos importantes. Existen los gremios, surgen los gremios que eran asociaciones de comerciantes, como la que vemos en el extremo superior izquierdo, desastres, que iban a regular precios, regular calidad de los materiales, etcétera. Existía el gremio de los panaderos, de los zapateros, etcétera. Tenemos también que se vuelve a usar la moneda. Tenemos también abajo que surgen entidades bancarias y de préstamos. Y tenemos que nace un capitalismo con los burgueses, que precisamente nacen de estos burgos, que eran antiguas ciudades medievales, que van a empezar a revitalizar el comercio y a acumular riquezas. La decadencia del feudalismo se produce debido a que, si bien en un primer momento, en la Alta Edad Media, el rey había tenido que fraccionar su poder para poder cuidar sus dominios, en condes, marqueses, vizcondes, etc. En esta parte de la Edad Media, en la Baja Edad Media, el rey vuelve a concentrar su poder en solamente un hombre, en él, en la figura del rey, y esto va a crear unos nuevos estados, que los vamos a ver más adelante, los estados absolutistas, donde el rey posee la facultad de amplias facultades en economía, en política, en legislación, etc. El fin del mundo medieval. Tenemos dos antecedentes que los historiadores destacan. En primer lugar, la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, a mano de los turcos otomanos. Ya habíamos visto los musulmanes en 1453. Esto provocó obviamente el cierre de las rutas terrestres desde Europa hacia el Oriente y por ende europeos como los españoles, los portugueses tuvieron que buscar nuevas rutas para llegar a productos que eran sumamente necesarios como la porcelana, las especias, la seda y sumamente apetecidos también por los burgueses. Y esto provoca un hecho trascendental que es el descubrimiento de América en 1492. Cualquiera de estas dos opciones, si sale en alguna evaluación, está correcta. Desarrollo de las actividades. En primer lugar, había que desarrollar un crucigrama donde tenemos las palabras claves que son la número 1, el diezmo, la número 2, señor feudal, la número 3, campesinos, la número 1, diezmo, la número 3, señor feudal, la número 4, campesinos, la número 5, clérigos, la número 7, agricultura, la número 2 de las palabras horizontales era tierras, la número 6, vamos a trasladar la cámara para que podamos ver las palabras. La número 6 era vasallo. Vamos a buscar el crucigrama en sí para poder desarrollar esa guía. La número 8 era caballeros, la número 9 monarcas, y la número 10 era feudo. Recuerden que de cada uno de estos conceptos, aparte de ubicarlos en el crucigrama, debíamos buscar su significado, lo que se hizo ahí en esta diapositiva para aclarar, porque en algunos diccionarios sale más de algún significado que está correcto, o uno correcto y otro incorrecto, ¿ya? Dice, vamos a leerlo de la misma guía para poder apreciarlo bien. Un texto que debían llenar con las palabras que estaban en el cuadro. Al periodo de tiempo transcurrido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna se le denomina Edad Media. Ese era el primer concepto. Se considera que inició en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo XV después de Cristo, o lo relacionamos, como dice en la diapositiva, con la llegada de Colón a América, también en el siglo V, en 1492. Las principales actividades económicas de la Edad Media fueron la agricultura, la producción artesanal.
Esta última se desarrolló con fuerza durante la Baja Edad Media, con el resurgimiento de las ciudades y la aparición de los burgueses, quienes reinventaron el comercio, crearon talleres, hicieron circular nuevamente la moneda, crearon bancos y otras entidades económicas. La nobleza militar predominó en la sociedad europea. Como recompensa a sus triunfos militares recibían tierras o feudos, y así surgió el feudalismo, que es un sistema en que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección. En el aspecto religioso, los cultos monoteístas como el cristianismo y el islamismo se consolidaron durante la Edad Media a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos, en especial en el ámbito político. En fin, de la Edad Media vino acompañado con la decadencia del feudalismo, proceso mediante el cual el rey vuelve a recuperar su territorio y por ende su poder. El hito último fue la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Tenemos un cuadro donde vamos a ir comparando la Alta y la Baja Edad Media y dice en primer lugar con qué hecho se da inicio a esta etapa. En el caso de la Alta Edad Media con las invasiones germanas y la Baja Edad Media con las cruzadas y el surgimiento o resurgimiento de las ciudades. ¿Cómo era la sociedad? ¿Cuáles eran los estamentos característicos? En el caso de la Alta Edad Media tenemos tres: nobleza, clero y campesino. Y en el caso de la Baja Edad Media tenemos la nobleza, el clero, los burgueses, que son estos comerciantes adinerados, y los campesinos y artesanos. ¿Cómo eran las ciudades en cada etapa? En la Alta Edad Media tenemos ciudades cerradas, muy protegidas por posibles invasiones, y en el caso de la Baja Edad Media, ciudades abiertas con mucho comercio, tenían grandes mercados. ¿Cómo era el comercio en cada etapa? En la Alta Edad Media, dice, tenemos prácticamente que no existía el comercio, el intercambio comercial, y en la Baja Edad Media crece la vida urbana, crecen también y se desarrollan los comerciantes y artesanos, reaparece la moneda, nacen los bancos y otras entidades de préstamo, etc. ¿Cuál fue la importancia del feudalismo en cada etapa? En la Alta Edad Media dice muy importante, era parte de la política, la economía y la sociedad medieval. Se fragmenta el poder del rey. Y en el caso de la Baja Edad Media, decadencia del feudalismo, las monarquías vuelven a ser centralizadas y el poder del rey absoluto. Características culturales de cada etapa. En el caso de la Alta Edad Media, cultura germana, feudalismo, cristianismo, influencia del mundo árabe. Y en el caso de la Baja Edad Media, intercambio con Oriente de una nueva cultura y productos muy apetecidos como la seda, la porcelana, las especies y el desarrollo urbano. Tenemos unas preguntas de selección múltiple que dicen: ¿qué situación ocurrió al iniciarse la Edad Media? La respuesta es la C. Desapareció el Estado romano como un imperio occidental. ¿Qué característica es propia de los pueblos germanos en la 2? Se organizaban en pueblos nómades, o sea, que no estaban establecidos en un solo lugar, sino que se trasladaban de territorio en territorio. 3. ¿Cuál de los siguientes territorios conquistaron los seguidores del Islam? Principalmente de Europa a la península ibérica, donde hoy día se localiza España y Portugal. La 4 dice, ¿con quiénes establecieron una alianza los papas con el fin de reforzar la autoridad de la Iglesia? Con los pueblos germanos, al convertirlos. 5. ¿En qué consistía un feudo? Principalmente en tierras. ¿Cuál fue una de las consecuencias de las cruzadas? En la 6. El crecimiento del comercio. Los cruzados fueron una especie de puente entre lo que era el mundo occidental y el oriental para el intercambio de productos. 7. ¿De qué estructura social formó parte el vasallaje? El sistema feudal de distribución del poder. Esto de que el rey dividiera su poder para poder cuidar su reino. 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas fue una razón del aceleramiento del proceso de cambio de la Edad Media a la Edad Moderna? El desarrollo de la vida urbana y el comercio. 9. ¿Qué consecuencias tuvo el aumento del crédito, la inversión en la banca y el uso de la moneda? El nacimiento del sistema capitalista en manos de los burgueses. Corrección de la guía 2. Pasamos a la segunda etapa, que es del mundo medieval al mundo moderno.
Primer lugar, el mundo medieval tenía una mentalidad en la que se basaba todo, giraba en torno a Dios, una mentalidad que nosotros vamos a denominar teocentrismo. Teo es Dios, centrismo centro. Por el contrario, en el mundo moderno, luego del siglo XV, esta mentalidad va a cambiar y todo se va a enfocar en lo que es el ser humano, el hombre. Y este concepto lo vamos a denominar antropocentrismo. Antropo, hombre, está en el centro de todo, de la sociedad, de la economía, de la religiosidad incluso, etc. En el ámbito social, en la Edad Media teníamos nobleza, clero y campesinado, y en el mundo moderno vamos a tener que la burguesía se empodera de lo que es el ámbito económico y van a tomar mucha más fuerza manejando la economía e instaurando un nuevo sistema económico que es el mercantilismo. En la economía, dice, el mundo medieval, economía cerrada, de base agraria, autarquía, ya vimos lo que significaba ese concepto, y en el mundo moderno, economía abierta, amplio desarrollo comercial y predominio del capitalismo. Organización política. En el mundo medieval tenemos reinos fragmentados por relaciones de vasallaje, etc. Y en el mundo moderno tenemos reinos fuertes, con formación de estados nacionales que se caracterizan por el absolutismo. Dentro de lo que es el mundo moderno va a surgir dos conceptos, que es el humanismo y el renacimiento. El humanismo es un movimiento intelectual que posicionaba al hombre como centro del universo. Es un movimiento filosófico, literario, que van a desarrollar estos personajes que vemos a la derecha. Intentan rescatar los saberes de las antiguas civilizaciones, como Grecia y Roma, poner al hombre en el centro de todo, y aquí tenemos algunos de sus exponentes. Tenemos a Dante Alighieri, a Petrarca, a Tomás Moro, tenemos a Nicolás Maquiavelo, etc. Y el Renacimiento, por su parte, es un movimiento artístico que va a representar los ideales del humanismo, esto de recuperar la antigüedad clásica. Nace en Italia, en Florencia y en Roma específicamente, dos ciudades italianas, y los artistas, aparte de recuperar todo lo que era la grandeza de los griegos, sobre todo en el tema de la pintura y la escultura, le van a dar un toque más expresivo, lo que podemos ver en algunas de las obras que salen abajo, como El nacimiento de Venus de Botticelli, La Gioconda de Da Vinci, La Piedad de Miguel Ángel y La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Una de las primeras actividades de esa guía era resolver este esquema, que era muy rápido y muy conciso, ya que había que copiar de manera textual los datos. Como que es el Renacimiento, un movimiento artístico que comparte con el humanismo la forma de ver al hombre como un centro, como centro de todo. ¿Dónde surgió y cuándo se originó? Surge en Italia, específicamente Florencia y Roma, en el siglo XV. ¿Cuáles son sus características? Ideales de la antigüedad clásica de Grecia y Roma y conocimiento de la naturaleza humana, más la suma de expresión y emociones de los artistas. Sus principales exponentes: Da Vinci, Rafael, Botticelli, Miguel Ángel, etc. También, aparte del humanismo y el Renacimiento, se realizó durante el mundo moderno una revolución científica. Muchos de los avances científicos más importantes fueron desarrollados en el mundo moderno, como por ejemplo el de Nicolás Copérnico, que formuló la teoría de la teoría heliocéntrica. En el mundo medieval, primero que todo, se creía que la Tierra era plana y que todos los planetas giraban en torno a ella. Sin embargo, Nicolás Copérnico, después de una serie de estudios, se dio cuenta de que todos los planetas, incluida la Tierra, giran en torno al Sol. Por eso, heliocéntrica, helio, Sol, céntrico, centro. Johannes Kepler descubrió cómo se movían los planetas en el tema de las órbitas. Galileo Galilei confirmó la teoría de Copérnico y la sistematizó. Isaac Newton, con su famosa teoría de la gravedad, también creó una serie de estatutos para comprobar todo lo que es el tema de la gravedad universal. La primera actividad era desarrollar una sopa de letras, y después de buscar las palabras que yo les puse en una lista hacia el lado derecho,
había que descubrir también el significado de cada una de estas. Por ejemplo, arte, Boccaccio, ciencias, Copérnico, Dante, Da Vinci, etc. Tenemos algunas preguntas de selección múltiple. La número 1 dice, ¿qué corriente de pensamiento que nace en el siglo XVI representa una nueva forma de ver al mundo, donde el hombre es el centro? Se refiere a humanismo. En el ámbito político de la Edad Moderna se caracteriza por la concentración del poder del rey. 3. El humanismo se caracterizó por el estudio de la civilización greco-romana. 4. Astrónomo polaco que desarrolló la teoría heliocéntrica, de acuerdo a la cual la Tierra y el resto de los planetas giran en torno al Sol, Nicolás Copérnico. 5. Interesado en todas las áreas del conocimiento y profundamente atraído por el pensamiento de autores clásicos como forma de perfeccionarse a sí mismo y estar así cada vez más cerca de Dios. Los humanistas. 6. Los principales exponentes del Renacimiento artístico italiano son Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. 7. Está considerado tradicionalmente como el inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg. Alternativa A. 8. El Renacimiento, con la apertura de la concepción del universo y el rol del ser humano, facilita el tránsito de una visión objetiva del mundo, elemento central de la construcción del pensamiento científico. 9. Son características relevantes del humanismo las siguientes. Solo 1 y 3. La revalorización de la cultura greco-romana y el desarrollo del ingenio humano en términos científicos y tecnológicos. 10. Reconocido autor renacentista, cuya principal obra es El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, salía claramente en la guía. 11. Los escritores humanistas adoptaron como modelo de trabajo las inmortales creaciones de escritores clásicos. 12. Fue un físico matemático de la época moderna. Formuló a raíz de un accidente la teoría de la gravedad universal, Newton. En la pregunta 13 tenemos una época como el Renacimiento, en donde se generan extraordinarias transformaciones en los más variados aspectos de la humanidad. Supone que la alternativa 1 y 2 se pone el acento a la valoración de la dignidad del hombre y emerge un espíritu crítico de apego a las artes. 14. Entre los principales elementos teóricos del humanismo figuran los siguientes: 1, 2 y 3. Recuperación del pasado grecolatino, revaloración del concepto del ser humano y difusión de las artes y las letras. 15. Si realizamos un análisis comparativo entre Edad Media y Edad Moderna, observaremos que esta última supera a la época medieval en los siguientes aspectos. 1 y 2. El desarrollo científico y la cultura, el desarrollo del mundo de la cultura y de las artes. 16. El desarrollo del conocimiento y el avance de la ciencia alcanzó significativos logros a partir del siglo XVI. Entre estos logros podemos destacar los siguientes. 1 y 2. Nicolás Copérnico postula la teoría heliocentrista y el reconocimiento de fenómenos cósmicos a través de la observación del universo. 17. El humanismo presenta entre sus principales características las siguientes. Solo la 3. Dante Alighieri es uno de los mayores representantes del humanismo. 18. Las características genéricas de la época moderna son las siguientes. 1, 2 y 3. En lo filosófico, su carácter antropocéntrico y mundano, de este mundo. 2. En lo social, la consolidación de la burguesía. Y 3. En lo económico, el desarrollo del comercio y las finanzas. Analizando estos dos mapas podemos darnos cuenta de algunas conclusiones que vamos a resolver mediante las preguntas de selección múltiple. ¿Qué ciudades fueron centros artísticos y de imprenta a la vez? Teníamos que observar los dos y compararlos. Tenemos que es la respuesta A, Roma, París y Bolonia. ¿Qué conclusión se puede obtener acerca de los centros del Renacimiento y el humanismo? D. Se difundieron con fuerza en la península ibérica, Italia, Países Bajos, Francia y Alemania. La 3. ¿Qué puedes inferir respecto en la relación entre la imprenta y el humanismo? La difusión de la imprenta en Europa fue facilitada por la expansión del humanismo. Corrección de la guía número 3.
Tenemos que durante el siglo XV y principios del XVI, los europeos empezaron, especialmente españoles y portugueses, a realizar una búsqueda de rutas de expansión para llegar a Oriente. Esto se conoció como expansión europea y permitió ampliar el mundo conocido hasta el momento. Algunas características de estos descubrimientos: desarrollo del humanismo y pensamiento científico aportó a la expansión europea. La búsqueda de nuevas rutas hacia Oriente. Mientras los turcos cerraban la principal ruta terrestre, se tuvieron que buscar nuevas rutas vía marítima. Avances del conocimiento geográfico y adelantos tecnológicos como la brújula, el astrolabio, los portulanos, etc. Como vemos en la imagen, vamos a trasladar la cámara para que puedan ver bien. La principal entrada desde Europa hacia Asia era la ciudad de Constantinopla. Ahí tenemos dos rutas, una en un extremo superior hacia China y la otra hacia India. Cuando los turcos se toman Constantinopla, cierran esta ruta, que era una de las principales por vía terrestre, insisto, y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas, pero no quedaba ninguna otra opción sino que a través del mar. Las mejores armadas, las mejores escuadras marítimas eran la de Portugal y la de España, por tanto ellos comenzaron la expansión europea. Los portugueses en un primer momento decidieron dar la vuelta a África, al continente africano, para poder llegar a la India, y lo lograron en un segundo viaje. El primero, que está con rojo, el de Bartolomé Díaz, solamente llegó a Cabo de Buena Esperanza, y el segundo, realizado por Vasco de Gama, logra llegar a Calicut, la India. En un tercer viaje tenemos a Pedro Álvarez de Cabral, que incluso logra llegar a lo que es el continente americano, luego de Colón. Por otra parte, Cristóbal Colón tenía la idea de comprobar una teoría que se había desarrollado en esta época con la revolución científica, que era comprobar de que la Tierra era redonda. Por tanto, si navegaba hacia el occidente, iba a encontrar sí o sí el oriente, se iba a encontrar con China y con la India. Sin embargo, no sabía que entre estos dos continentes existía un gran continente llamado América. Llega a la isla de Guanajani, que hoy en día es San Salvador. Realiza 4 viajes y provoca una gran revolución, sobre todo en la economía, con el tema de la importación de productos de este nuevo continente. Desarrollo de actividades. Tenemos que había que completar con una línea o unir con una línea el nombre del adelanto científico-tecnológico con su imagen y su significado. Tenemos los portulanos, cartas de navegación específicas, sobre todo en términos marítimos. La brújula, que está en la imagen, dice sirve para orientarse, ya que su aguja imantada siempre apunta hacia el norte. La carabela, tipo de embarcación muy rápida. Y el astrolabio, que toma la altitud de los astros y se utilizaba para conocer la ubicación de la nave en alta mar. Este esquema se completaba de la siguiente manera, posicionando los conceptos en cada uno de los cuadros. Causas económicas que impulsaron a los europeos a explorar el Nuevo Mundo fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la obtención de riquezas. Los nuevos conocimientos geográficos, como el uso de los portulanos, estas cartas de navegación, difusión también de que la Tierra era redonda. Avances tecnológicos, el uso de las carabelas, difusión de la teoría heliocentrista y el uso de instrumentos básicos de la navegación como la brújula y el astrolabio. Mentalidad de la época, tenemos el deseo de alcanzar fama, difundir el cristianismo, participar de grandes aventuras. Como segundo tema de esta tercera guía tenemos la reforma religiosa. Hasta el siglo XVI, en Europa Central y Occidental, la Iglesia Católica había logrado mantener una unidad religiosa hasta esta ruptura que ocurre en el siglo XVI. Dice, en 1515, el Papa León X promulgó una indulgencia a favor de quienes dieran limosna para terminar las obras de la Basílica de San Pedro. Martín Lutero
y otros personajes que iniciaron un movimiento de protestas diferentes, incluso culminaron a través de estas mismas protestas conformando nuevas iglesias. Los tenemos aquí en la imagen: Martín Lutero, Alemania; Juan Calvino, Suiza; y Enrique VIII, en Inglaterra. Dice: Lutero estaba tan descontento con la venta de sacramentos mediante la indulgencia para obtener la salvación, que expuso 95 tesis en las que criticaba al Papa y criticaba el actuar de la Iglesia. Fue excomulgado y creó la Iglesia luterana. Juan Calvino, por su parte, decía que no era necesario ni la fe ni las buenas obras para salvarse, ya que el hombre estaba predestinado, y crea una nueva iglesia que se va a centralizar en los Países Bajos. Y Enrique VIII decidió formular un quiebre con la Iglesia católica debido a que el Papa no autorizó su divorcio con Catalina de Inglaterra. Por tanto, crea una nueva iglesia, la Iglesia Anglicana. Obviamente, la Iglesia Católica va a crear una contrarreforma para no perder sus adeptos, y en base a unas reuniones de obispos, que los vamos a denominar concilios, reafirma los sacramentos y el culto a la Virgen y a los santos. Se reafirmó también que a la salvación solamente se podía optar mediante la fe y mediante las buenas obras, y nacen nuevas órdenes mendicantes que van a reflejar el Evangelio y la humildad mediante la vida humana, y viviendo con el pueblo, con los campesinos, con los artesanos de manera mendicante. Desarrollo de las actividades. También había una sopa de letras, tuvimos que buscar los conceptos y de esos mismos conceptos completar el texto siguiente. Dice: Lutero era un monje agustino que rechazó las indulgencias. Redactó sus 95 tesis en las que sintetiza sus ecos. Ecos es algo que uno quiere proyectar, alguna idea que uno quiere proyectar. Lutero defendía la idea de la salvación a través de la fe, también el derecho de los fieles a leer e interpretar la Biblia. Lutero supo apelar al sentimiento nacional alemán. El luteranismo se difundió mediante la imprenta con rapidez, que lo que hace Lutero es que usaban la Iglesia Católica Ortodoxa a el idioma alemán para el Evangelio. Para los príncipes alemanes, el luteranismo fue un arma contra el emperador. La forma de triunfar que tuvo el luteranismo nos indica hasta qué punto el poder religioso se había impuesto al poder civil o al poder político. Hasta qué forma todo lo religioso podía influir en la política, en la sociedad, etc. También tenemos esta última parte de la guía, donde había que poner algunos datos de la tesis de Lutero, como que solo la fe bastaba para obtener la salvación, la Biblia puede ser leída e interpretada por cualquier persona, no se adorarán ídolos como la Virgen y los santos. Y posteriormente había que desarrollar estas preguntas para luego compartirlos cuando podamos llegar a clases. Les mando un abrazo muy cariñoso y espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Nos vemos entonces en un siguiente